Bueno, muchachos, entonces vamos a crear la base de datos desde cero, ¿cierto? Vamos a llamar aquí ejemplo. Una basecita de datos normalita, sin tanto problema. Y vamos a crearle aquí una tablita sencillita, nueva tabla, que la vamos a llamar usuario, que va a tener un ID de tipo entero, tiene un nombre, varchar de 50, tiene un email, digamos que varchar de 50 por el momento, y un password. Word varchar de 50. No nos complicamos la vida. Esto es clave primaria y esto es obligatorio. Esto también está bien listo. Y lo llamamos usuarios. Tenemos una tabla sencillita en una base de datos en SQL Server que está ahí. Ahora voy a ir a Visual Studio y voy a crear un proyecto rapidito, desde cero. Entonces vamos, nuevo proyecto solución. Yo acostumbro a crear los proyectos de la siguiente manera para tener control total de lo que estoy haciendo. Visual Studio viene y me pone ahí como 30.000 soluciones. Yo le digo, no señor, yo necesito otro tipo de proyecto, solución en blanco. Y le digo que esto es ejemplo y que lo voy a poner para el ejemplo, como lo voy a borrar después porque esto no me va a servir no para este ejemplo, lo va a tirar al escritorio, ¿cierto? Y le digo aquí que no lo agrega al control de código fuente, que cree un directorio para la solución, sí, listo. Y me ha creado la solución en blanco. Yo voy a crear aquí, así de rapidez, un nuevo proyecto, que este sí es un proyecto de C#, una biblioteca de clases, .NET Framework. ¿Dónde está? No nos vamos a enredar. Vamos a crear una consola, aplicación de consola. ¿Dónde está? .NET Framework, está ahí. Listo. Console App. Listo. Sin capas. Lo voy a hacer sin capas porque lo que me interesa es mostrar el tema de la conexión con SQL Server. Y de paso vamos aprendiendo un poquito de Entity Framework. Entonces me vengo aquí a la referencia, le doy administrador de paquetes nuggets y le digo aquí en examinar Entity. Es más, no necesito ni decirle porque esa vaina es tan usada que él sale aquí de tercero. Aquí están los que más se usan y él siempre sale como de tercero. Creo que nunca le han podido quitar puesto y tampoco ha podido pasar de ahí. La versión actual estable es la 6.20. Le damos a instalar y él me pide ahí que confirme esta vuelta, acepto los términos de la licencia. ¿Y qué hizo? Me agregó dos DLLs que son Entity Framework y Entity Framework SQL Server. ¿Sí lo ves? Bueno, además de eso, en el appconfig ahorita me creó un proveedor de datos que es el System Data Entity SQL Server SQL Provider Service. Ya hizo la referencia en el appconfig, ¿cierto? El appconfig es el que me va a manejar la configuración. ¿Hasta ahí vamos claro? Muy bien. Ahora, yo tengo una tabla en la base de datos que se llama usuarios. ¿Cómo me conecto allá para meterle datos a esa vaina? Sin hacer un procedimiento almacenado, incluso sin hacer una sentencia SQL. Hay muchas formas, pero vamos a aprender la más sencilla por el momento. Vengo aquí, le doy a agregar, nuevo elemento, y voy a hacer una cosa que se llama, aquí en Data, está una vaina que se llama Adonet Entity Data Model. Un modelo de entidades, modelo ejemplo, model ejemplo. Listo. Entonces me dice, bueno, usted va a hacer Entity Framework desde la base de datos o desde el diseñador o generando el código vacío o desde la base de datos con el código primero. Vamos a hacerlo con el simple. Él viene aquí Entity Framework Database First o primero la base de datos. Me dice, ajá, ¿y cuál es el servidor? ¿Cuál es la conexión? Pues esto yo creo que ustedes lo conocen, ¿no? Desde SQL Server le damos continuar. Él me dice, ¿cuál es el servidor? Pues como es mi máquina local con el punto basta, autentico. Ah, no, espere, a ver. Es este de aquí, sí, tiene razón. Listo, mi servidor es punto y cuenta de autenticación en Windows, está bien. Y aquí selecciono mi base de datos que la llamamos ejemplo. Pruebo la conexión, eso está melo. ¿Sí o no? Listo. Aquí de una vez viene esta vaina y me dice, bueno, este va a ser su cadena de conexión. Mire que no es como la que ustedes están acostumbrados, un poquito distinta. Y aquí me dice que si la quiero guardar. Yo le digo que sí, que la guarde, ejemplo entities. Listo.
Entonces, este es el nombre para el modelo de datos. Aquí me está diciendo que de la base de datos que quiero mapear, la palabra correcta es esa. Es decir, yo quiero que quede mapeada la tabla usuario. Si tuviera vistas y procedimientos almacenados, me saldrían ahí, ¿cierto? Le doy finalizar y lo que hace este modelador es que me trae una especie de diagrama entidad-relación con todos los objetos de la base de datos mapeados acá. En mi caso no hay sino solo uno. La primera vez él me sale con esas advertencias y vamos a estudiarlo aquí muy encimita la vuelta. ¿Qué hizo? Vea, la tabla de usuario aquí está. ¿Qué tiene? El ID, el nombre, el email y el password. Me creó un modelo, ¿cierto? Analicemos qué hizo acá. Estas son las referencias que ya estaban. Aquí tiene el model ejemplo que yo creé, que dentro de él trae unos archivitos encarpetados. Trae el model context. Estos son los diseñadores, el diagrama, y tiene el model TT, que debajo de él trae una clase que llama, que es la, digamos, la que enmascara la conexión. Y aquí está, en este paquetico viene la clase usuario, es decir, él me crea una clase por cada tabla. En este caso aquí creo la clase usuarios, que tiene el ID, el nombre, el email y el password. ¿Sí la vio? Ese es el equivalente a la entidad. Sí la va viendo. Entonces, cuando nosotros acá en la arquitectura les dijimos que aquí hay una cosa que se llama entidades, porque vamos a tener una sección, un paquete donde vamos a tener que tener todas estas entidades que ahorita son una sola, ¿cierto? Pero lo mejor de eso no es eso. Lo mejor de esta vaina es que aquí está el contexto. El contexto es la conexión, es como decir la capa de datos, solo que aquí la tenemos todo eso revuelto. Entonces, mire que aquí me está haciendo una instancia de la conexión de la appconfig, el nombre de la conexión, ¿sí? Ahora, ¿qué hago yo? En el appconfig ya tengo la conexión que se llama así, que me dice que el conexión string es tal y tal y tal. ¿A dónde quiero llegar con esto, muchachos? Si yo en este momento vengo aquí, por ejemplo, a program, yo creo que no necesito ni siquiera instanciar nada. Vamos a ver si sí o no. No, creemos una clasecita aparte para no enredar la pita. Venimos aquí, le doy agregar nueva clase, prueba. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, primero que esa clase sea pública, ¿no? Segundo, yo necesito tener una instancia de la clase que se llama model ejemplo. Es más, el contexto como tal lo tengo, el nombre está aquí. Se llama ejemplo entity realmente, ¿sí? Entonces yo vengo aquí, creo una instancia de la clase ejemplo entity, que le digo que lo voy a llamar BD. Esa instancia BD es igual a new ejemplo entity. ¿Qué dice ahí? Dentro de la clase pruebas creé una variable que es una instancia de ejemplo entity. Ahora voy a hacer aquí un método que se llama, por ejemplo, nuevo usuario. Public void nuevo usuario. ¿Sí? Vamos a pasar los datos quemados, pero la idea es esa, ¿cierto? Entonces, ¿qué le digo aquí ahora? Usuarios, que es la entidad. Igual a new usuarios. Abro y quemo los datos del man. El ID igual a 1, el nombre igual a Edwin, ¿sí? El email igual a edwin1178@gmail.com, ¿sí bien? Y por último, el password igual a 12345. ¿Qué tengo en U? Una instancia de la clase usuario, de la entidad. ¿Estamos claros ahí? Ajá, con sus datos. ¿Qué me falta decirle? Bueno, BD, señor BD, usted que administra la base de datos, en la tabla usuario, por favor agréguele a U. Y por último le digo bd.savechanges. Oiga pues, finalizo ¿qué? Diciéndole acá, en mi proyecto de acá, que haga una instancia de test, se llama prueba, perdón, prueba punto igual a new, no, prueba p igual a new prueba, y por último le digo p punto nuevo usuario, que es el método void que vamos a ejecutar. Hago una paradita aquí, un breakpoint, y ejecuto mi consola, y eso debería tirarme ese usuario a la tabla de SQL Server, si no me equivoqué en nada. Ya llego aquí, listo, vamos a ver si es verdad que está.
en la tabla SQL. Sí, pero entonces mire, la consola no tiene nada que ver ahí. Eso puede ser web, puede ser lo otro. La consola es para no crear interfaces gráficas por ahora. Lo que quería mostrarle, muchachos, es que mire que yo no tuve que hacer realmente un insert, ni nada de esa vaina. Y ahí lo llevé. ¿Ya? Es muy fácil, pero aún así ese modelo no es el que vamos a utilizar exactamente, porque ese se llama Database First y vamos a usar Code First. Entonces, eso es lo que yo quiero que me entiendan, que no se me vayan a desesperar, que tal, porque vamos para allá, para otra estructura, para otro nivel, mis hijitos. ¿Listo? Ahí se van ubicando. Entonces, ¿qué es Entity Framework? Para que ya sepan que es lo que van a estudiar. Entity Framework es como todo este marco de trabajo que me va a hacer como una conexión, digamos, de la base de datos con mi modelo de objetos del lenguaje de programación, en este caso C#, ¿no? Entonces, si usted lo que observa es que aquí en mi modelo yo tengo una clase que representa la tabla que está. Este tipo de clases se llaman entidades. Es una clase común y corriente, pero no tiene propiedades. Poquitos casos tienes con métodos y otras cosas. ¿Sí lo ves? Entonces, en resumen, con este video mi propuesta es: hágase una consolita de esta, practicando, donde mapee su base de datos y haga el insert. Intenté hacer el update, el delete y el select. Vamos a hacerlo aquí un poquitico el select para que no se me pierdan del todo. Y terminamos. Ya tengo un usuario. Vamos a cambiar este porque ya se me pitaría ya. Este es Damer. Esto obviamente habría que organizarlo bien, ¿cierto? Y ahora lo agrego en el nuevo usuario. Llegamos a otro método que me liste esa vaina. Public void. No, vamos a hacerlo más bacano. Public, que me devuelva una lista de usuarios. Una lista de usuarios, ¿cierto? Se llama lista usuarios el método. Entonces, con aquel vamos a insertar uno más. ¿Sí? Uno más que sería el usuario 2. Y luego vamos con este a devolver la lista de los dos que estén en la base de datos. ¿Cómo devolver una lista de usuarios? Es la más sencilla del mundo. vd usuarios to list. Y esto le digo que lo retorne. Return. Digamos que ahí esto me devuelve una lista de lo que haya en la tabla de usuarios por este método. Luego en program yo lo que voy a hacer es que voy a ejecutar esto una vez más, ¿cierto? Y aparte de eso le voy a decir que en var lista usuarios, lista pues solito, es igual a p.lista usuarios, ¿sí? Lista usuarios de la instancia de p me trae la lista de usuarios a la lista. Y ahora le digo for each, en lista la recorro y le digo que haga un console.writeLine. ¿Dónde está? Urite line item.nombre. Si estoy en lo correcto, eso debería agregar a Damer y listar los dos en la consola. ¿Usted dice, funciona o no, Damer? Vamos a ver. Pongámosle fe. Al punto de interrupción. No, pero debe estar aquí ya lo están. Y la prueba más fehaciente es que aquí, si actualizo la consulta esta, ¿dónde está? Ahí están los dos fulanos. ¿Ya? Entonces, para que entendamos un poquito qué es lo que tienen que estudiar, y ya con esto cierro el video. ¿Qué es Entity Framework? Ya les dije más o menos. Entity Framework es esta infraestructura, ¿sí? ¿Y qué es LinkQ? LinkQ es... no, sí, se usó un poquitico. Aquí en el toolist. Si yo no quiero todos los usuarios, ¿cómo le digo que me traiga? Porque ahí tenemos dos, pero si tuvieran 1000, yo necesito solo los usuarios que empiecen por P. Entonces, yo tendría que decirle aquí .where. Y aquí uso una función lambda. Digamos, donde el email, bueno, el ID es mayor que 1. Ahí le estoy dando un where a la consulta. O sea, LinkQ es un lenguaje de consulta como SQL, entre comillas, pero actuando directo en el código. ¿Sí lo ves?
Exacto. Si yo en este momento vamos a agregar aquí otro distinto para que no me vaya a chocar la clave primaria, 3, vamos a poner aquí a Cristian. Y este man se llama Cristian@hotmail. ¿Cierto? ¿Qué va a hacer ahí ahora? Va a insertar el tercer usuario, va a guardar los cambios y me va a listar los usuarios cuyo ID es mayor que 1, o sea que Edwin no debe salir en la lista. ¿Sí es claro? ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, tráigame de los usuarios aquellos que la ID sea mayor que 1. Acuérdense que Edwin tiene aquí ID 1. Debe salir Deimer y Cristian. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si es verdad. Y ahorita vemos un update que no lo hemos visto y terminamos en crudo. El delete no lo vamos a hacer. Listo, ahí se fue. Ahí salió Deimer y Cristian. La base de datos sigue teniendo los 3 fulanos. ¿Ya? Bueno. Y terminemos con el update. Entonces, venimos aquí a pruebas. Nuevo usuario. No, vamos a hacer un método que actualice. ¿Cierto? Entonces, public, void, modificar usuario. Vamos a poner este usuario que me reciba el ID para saber qué usuario va a modificar. Vale, var u es igual a bd.select bd.usuarios.first or default, el primero o por defecto cuyo ID de usuario sea igual a el ID que me pasaron en el parámetro. Y aquí le digo, por seguridad le digo, if u no es igual, espere que me enredé aquí con el teclado, a nulo, es decir, el usuario que me pidieron si existe. Si no está nulo, entonces coja u.password es igual a 6789. O sea, establezca el password a eso, al usuario que te piden aquí. De hecho, aquí sería cambiar clave o resetear clave. ¿Cierto? Un método que llama resetear clave me pide el ID del usuario y siempre le asigna esta clave de nuevo. Eso es lo que estaría haciendo. Luego, entonces, vamos a meter esta vez aquí para que no estemos modificando y vamos creciendo con la lista de esta vez el usuario 4 es John Alex, ¿cierto? Y aquí dice John. Y acá en el programa vamos a invocar, aparte de la lista, vamos a invocar, antes de esto vamos a hacer el update. Le decimos aquí p.update, resetear clave. Aquí en el usuario 1, al 2, para que pueda verse en la lista. ¿Cierto? Al usuario 2. Listo, eso no hace más nada. Y luego aquí en el... vamos a agregarle la clave aquí en el console write line. Entonces le concatenamos aquí esta vuelta. Digamos aquí la palabra clave. Más item.password. Que me muestre el usuario con su respectiva clave. A ver si es verdad que al usuario 2, que es Deimer, le cambió la contraseña. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a insertar uno nuevo que ya lo modificamos allá. Va a modificar la clave al usuario 2 y va a mostrar la lista de los usuarios mayores que 2. Buenos días. Caballero. Bien, gracias a Dios, manito. Aquí un